eh, ya, ya. Ya, FPA, claro. Ya, y tenemos quórum, supongo que tenemos quórum. Pilar está aquí, Constanza, Espinosa, Carlos, eh, ya, Bárbara, Luis y Verónica. Excelente, ya. Muchas gracias, un gusto de verles y tenemos una tabla eh, grande, importante, y vamos a empezar con el concurso extraordinario del Fondo de Protección Ambiental. Ya, perdón. Que ustedes saben que arriba de un cierto monto tienen que pasar por este consejo consultivo. Y entiendo que ustedes ya los vieron y por lo tanto necesitamos ver si tienen alguna consulta, duda, observación. Carlos. Sí, buenas tardes, ministra, y los colegas que están participando en la sesión. Por mi parte, ok. Y yo tengo algunas dudas que son básicamente curiosidad. Y Por mi entonces, parte, ok. estoy escuchando un ruido de fondo, no sé si alguien tiene micrófonos abiertos o algo así. Eh, ok, entonces, mis consultas tienen que ver con lo siguiente. Yo quería saber, primero, porque no me quedó claro de la presentación, ¿cuál es la fuente de financiamiento de esto? Eso es pura curiosidad, digamos, ¿no? Porque se planteaban que habían tres posibles fuentes de financiamiento. Quería saber cuál es la fuente de financiamiento. Dos, ¿por qué el foco es en Alto del Carmen, digamos? ¿No hay otro lugar para aprender, para generar conocimiento útil sobre este tipo de ecosistemas? Entonces, me llama la atención que sea Alto del Carmen. Y lo tercero, ¿cuál es el número de propuestas que se presentaron? Porque el informe podría estar de cierta manera censurado en el sentido que vemos las propuestas que pasaron el test, que cumplieron los criterios básicos de admisibilidad. Pero quería saber cuántas propuestas se presentaron a cada concurso. Y si son pocas, bueno, no sé si son pocas o muchas, digamos, quería saber eso, si hay algo que se puede hacer en términos de generar más demanda para participación en estos concursos. Yo sé que los montos son reducidos, pero siempre tengo esa inquietud, digamos, especialmente si el foco me parece entender de esto que es conocimiento, generar conocimiento. Entonces, en fin, ya, esas son mis inquietudes. Gracias. Carlos, Constanza. Está silenciada. Se está buscando. No te escuchamos todavía, Constanza. Ahí sí, Ahí sí. Sí. súper, perdón. Bueno, tengo también unas dudas con el Fondo de Humedales y Criósfera. Bueno, para comenzar, yo no sé si es atingente a nuestra competencia el tema de revisar en sí más o menos de qué tratan los proyectos, solamente podemos ver el título en los documentos que nos envían. Entonces, más o menos en base a eso, a mí me parece bien que, por ejemplo, el proyecto que fue adjudicado tenga buena evaluación en temas de educación ambiental, en las actividades de difusión que se van a realizar. No quedan claro qué actividades en particular se van a hacer o en realidad en qué consiste el proyecto más allá del tema de la realidad virtual que se propone en el título. Pero igual me llama la atención y creo que va de la mano con lo que menciona Carlos respecto a quiénes son los otros candidatos, cuántos postulantes hubo, porque si bien era parte de los requisitos, el tema de tener competencias, en este caso de experiencia en cuanto a glaciología, que es el foco también del fondo, justo este adjudicado no tiene no cumple con ese requisito, tiene buena nota en otros, entonces como que ahí van promediando y resulta ser adjudicado. Entonces, es más que nada para tener claridad. En lo personal, yo igual conozco esa organización y me parece que es bueno que se haya adjudicado el proyecto, pero queda la duda de por qué pasa si hay cosas que son relevantes y que no cumplen. Entonces, tal vez saber
qué otros proyectos también fueron presentados a cargo de quienes estaban. Eso, muchas gracias. Ya. Parece que no hay más preguntas o consultas, ¿no? Ya, entonces si pudieran responder el equipo. Sí, bueno, primero que nada, buenos días a todos, buenas tardes, a todos los colegas, los consejeros, ya, Camila, gracias. Primero que nada, quiero, por solicitud de mi jefatura, José Luis, pedir disculpas, no puedo estar porque está en el curso internacional de educación ambiental, sí, que se está realizando ahora y de hecho está exponiendo precisamente sobre el FP. Bueno, sobre la primera consulta, la fuente de financiamiento se relaciona mucho también por qué se realizó en la comuna de Alto del Carmen. La fuente de financiamiento es una fuente extra presupuestaria que proviene de un proceso judicial en el cual se ingresa el financiamiento, el presupuesto, al Ministerio de Medio Ambiente a través del Consejo de Defensa del Estado. Por tanto, por eso en la presentación les hice mucho hincapié en que existían tres tipos de financiamiento y uno de ellos es a través de terceros, que es este caso. ¿Por qué Alto del Carmen? Porque la sentencia indica que debe ser en la comuna de Alto del Carmen. Sin embargo, no, en Minera Nevada. Otra minera. Sí. Y bueno, indica que Alto del Carmen, pero si bien nosotros entendemos también de que los límites político-administrativos no siempre son los límites ecosistémicos. Entonces, durante la ejecución del proyecto probablemente vamos a llegar un poco más allá de la comuna de Alto del Carmen. Pero para dar cumplimiento a la sentencia, se selecciona la comuna de Alto del Carmen. Sobre el número de propuestas, en este caso, ambos concursos eran súper específicos, tanto en el equipo técnico que se solicitaba por bases, por lo tanto, los posibles postulantes también disminuían con respecto a otros tipos de concursos que hemos levantado. Y en ese caso, bueno, se presentaron dos propuestas para el concurso FP Alto del Carmen Biodiversidad. Sin embargo, uno de los proyectos no cumplió con los antecedentes que se solicitan, antecedentes documentales que se solicitan por bases de concurso. Por lo tanto, en el de humedales, lo siento, en el de humedales no avanza un solo proyecto a la etapa de evaluación, que es el proyecto que ustedes revisaron. Y sobre el concurso de biodiversidad, también se presentaron dos propuestas. Ambas sortearon la etapa de admisibilidad del concurso, pasaron a la etapa de evaluación. Sin embargo, en la etapa de evaluación, valga la redundancia, se diferenciaron por las notas según lo que indica la pauta de las bases del concurso. Y me parece que eso era. ¿Cuántas postularon? Y bueno, eso. No sé si tienen dudas o consultan. Quizás un poco sobre el hecho de que no pudieron ver el proyecto, sino que solo el título, poca información. Sí, bueno, no fue enviado las propuestas. Esto también es un poco estratégico, porque nosotros, posterior a la adjudicación del proyecto, que se da posterior a la firma del acta del Consejo y la resolución que aprueba los resultados, nosotros tenemos una etapa de ajuste del proyecto donde nosotros podemos modificar ciertas características e incluso solicitar modificación del equipo técnico del proyecto para lograr el objetivo que está siendo buscado a través del concurso. Por eso, sin embargo, esto más adelante va a ser información pública que podemos compartir con... Yo creo que lo que yo entiendo, a ver, yo creo que lo que dice la ley es que deben pasar por el Consejo Consultivo los sí, ser escuchados sobre los resultados, sí. Claro, pero solamente los resultados. Sí. Y por eso es que usted, en fondo, tiene que ser informado, pero no se le está pidiendo a usted evaluar. Claro. O dejar comentarios sobre la evaluación. Sí. Y eso está así definido en la ley 19.800. Exacto.
es un poco una pena porque ya que hay gente calificada que lo puede leer y que podría dejar comentarios, no se pierde la oportunidad de recibirlos, pero sí. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, ya, muchas gracias. Por esto entonces se puede ya adjudicar. Perfecto. La firma de la después. Ya, ya se la acta, se le envía a ustedes, se le envía a los consejeros, se aprueba en otra sesión y de ahí recién me firmas. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ok, pasamos ahora a normas. Dos no. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me han mostrado como 5 normas. Son dos de las cinco. Son 2 de las 5 ya. Esa es la secundaria. Ok. Otra ya se presentaron. Dos normas secundarias y el reglamento, anteproyecto para el reglamento de zona latente y saturada y planes de descontaminación. Ya. Ustedes entonces tuvieron acceso a las presentaciones, entiendo. Y la idea es que puedan hacerle llegar acá al equipo que está en la mesa, es bien amplio, consultas, preguntas, dudas, sugerencias, etc. ¿Vamos por norma o cómo puede? Como yo creo que, no sé, sí, son un poco distintas. Empecemos con las normas quizás, ¿sí? Y después nos vamos al reglamento. Carlos. Sí. El de norma hay dos de normas, ¿verdad? Hay uno en Huasco, que es un cambio de norma del de secreto sumo 4 del 92 y hay otro de norma sobre dióxido de azufre. Voy a comentar sobre el primero, sobre Huasco, ¿sí? Son, de nuevo, dudas que tengo. Quizá lo primero que debo advertir, digamos, lamentablemente pude ver este video hoy, después de que terminé mis clases, digamos, pero lamentablemente no están las diapositivas, está grabado en un formato en que Matías, quien hace la presentación, va indicando, como pueden ver en esta figura, pero eso no está, digamos. Lo quiero mencionar porque yo no tuve acceso a eso, ¿no? Y es un problema que también me pasa a mí cuando yo grabo algo, digamos, ¿no? Yo soy muy torpe, yo personalmente, digamos, con la tecnología, entonces eso aquí no se vio y quería dejar constancia sobre eso. Entonces lo que voy a preguntar tiene que ver con lo que yo escuché de la presentación. Quizás una primera cuestión es, la propuesta de cambio básicamente dice que no va a haber cambio significativo, ¿no? Es un cambio marginal, si es que yo entendí bien, digamos. Entonces, yo quería saber, indagar un poco en la fundamentación de eso, ¿no? Después de que han pasado como 23 años, digamos, con la norma, entonces hace un estudio para ver si se modifica la norma y la conclusión es que no se modifica la norma sustancialmente, excepto para un par de cosas sobre hierro en el mes de diciembre. Entonces quería saber cuál es la fundamentación en particular, quería saber cómo se evalúa el cumplimiento de esta norma en el periodo que ha transcurrido con la norma inicial, digamos, que se parece a la norma propuesta. Quería saber cómo es el cumplimiento, si se ha identificado incumplimiento, si el cumplimiento es perfecto por periodo, en fin, quería saber sobre eso. Y lo siguiente que quería saber si tiene alguna idea en el proceso, digamos, a lo mejor está en los documentos, pero yo no lo vi, sobre la opinión de los productores de olivos. Sobre, Ahora, perdón. Carlos. vamos a resolver el problema y vamos a tratar de compartirles la presentación ahora, pero te escuchamos, porque vamos a responder al final. Muy bien, muy bien. Ok, entonces el primero mi primera pregunta o consulta tiene que ver con la fundamentación de por qué no hay cambio sustancial y estoy tratando de indagar sobre el cumplimiento en el pasado, ¿verdad? Si yo entiendo bien, han pasado 23 años o algo así, un cuarto de siglo con la norma antigua, ¿cómo es el cumplimiento? ¿Qué opina la población regulada? ¿Qué opina la población potencialmente que puede sufrir daño, los impactos negativos de estos contaminantes? A partir de esa experiencia regulatoria.
Y luego, bueno, el asunto de qué pasa, lo otro que identifico aquí es, se comenta que ahora la fiscalización se va a modificar y va a pasar a la superintendencia, ¿no? Y esta pregunta aplica para las otras presentaciones también, porque en todas las presentaciones ahora, y capaz que haya ocurrido antes, en presentaciones previas sobre normas, todo es responsabilidad de fiscalización de la superintendencia. Entonces quería saber si ustedes tienen alguna idea, si hay diálogo institucional con la superintendencia, porque parece que la superintendencia se hace cargo de todo, digamos, de cuestiones de fiscalización. Y entonces quería saber si hay un diálogo intra-sector público. Uno dialoga mucho sobre la necesidad de público-privado, pero yo quiero consultar sobre la necesidad de diálogo público-público. Y si eso existe y cómo visualizan eso, ¿no? Esa es una pregunta un poco más general, porque yo creo que aborda también otras modificaciones de normas. Ya, eso por ahora. Gracias. Perdona, y ya, ¿tenemos alguien más sobre esta norma en particular? ¿No? Sobre la otra norma, porque en realidad igual son relativamente parecidas en el sentido que son dos actualizaciones antiguas. Son dos secundarias. Sí, eso. Eso mismo que me acabo de dar acá. Recordemos que hay tres tipos de normas. Está la emisión, que una las ejemplifica, que se mide en la chimenea o en el efluente, y después las normas de calidad que miden concentración en el medio, y las primarias están para asegurar la salud de las personas, y las secundarias, que en este caso, ambos casos, es sobre salud del ecosistema. ¿Tenemos la presentación ya? Sí, se la dio María José al correo recién. ¿El correo? Ya. Sí. Yo se la voy a enviar al Drive y la voy a poner. ¿Puedo No, responder preguntas? pero copia, sí, pues ponla en el Zoom. Se la voy a poner ya. Con respecto a la superintendencia, recordemos que la superintendencia tiene 12, 13 años de vida, entonces cualquier norma anterior no la podía fiscalizar la superintendencia porque no existía. Pero en la ley de la superintendencia justamente está la de fiscalización de normas, parte de su ley. Entonces ese ajuste es más bien... bueno, no sé si es formal o que realmente estas normas la superintendencia no las fiscalizaba, aunque ya estuviese Sí, la fiscalizaba. sí, ¿no? Sí. Pero se actualiza en el decreto. Claro, Sí. Vale. Sí. Bueno, Carlos, bueno, perdón por el problema con el video. Bueno, básicamente, como tú decías, si los cambios a nivel de parámetro, de número de la norma, no la estamos actualizando, básicamente la estamos manteniendo, netamente porque en comparación con otros países, dentro de los pocos países que regulan MPS, esta norma de Huasco es una de las más estrictas, entonces tampoco hay evidencia o algún estudio o antecedente que nosotros manejemos al día de hoy que nos diga que efectivamente sea necesario disminuir el valor. Bueno, eso igual, preguntaste por la comunidad en Huasco, bueno, en general ellos igual han estado insistiendo que tratemos de disminuir, pero estamos esperando igual que termine la consulta ciudadana para ver cómo seguir avanzando en el proyecto definitivo. El tema es que lo que estamos actualizando es que el polígono, que nunca se definió en la norma del 92, finalmente queda definido como este polígono de la cuenca, lo que se conoce como cuenca del río Huasco, que es, bueno, ahí en el PowerPoint después lo van a ver, pero es un polígono que ya está definido por la Dirección General de Agua. Entonces, ese es el cambio más significativo de la norma en sí, aparte de este otro cambio de diciembre que estamos haciendo, que si uno lo ve desde cierto punto de vista, claro, igual es un poco avanzar, porque en 2 semanas, que antes era 60 el máximo, ahora lo estamos dejando en 30 miligramos por metro cúbico al día de fierro. Eso básicamente, bueno, y el tema de la fiscalización, bueno, la superintendencia prácticamente desde que existe, desde que se creó, ya empezó a fiscalizar, y ellos lo que hacen básicamente es ver la base de datos que se envía. Son 6 estaciones que año a año están enviando datos, y ellos lo evalúan si se ha cumplido o no la norma. Y bueno, a lo largo de los años, en general, siempre estuvo bajo la norma, excepto estos últimos 3 años, que de hecho fue el 2020, 21 y 22, que se superó un promedio trianual. Y ahí la superintendencia envió el informe al ministerio y bueno, se está tramitando la declaración de zona saturada. Y lo que estamos esperando nosotros es que a través de eso se cree un plan de descontaminación que finalmente pueda tener alguna medida en la industria. Porque ahora básicamente una norma de calidad es básicamente poner un parámetro, un valor,
que no se puede superar como calidad del aire, como concentración en el aire, y bueno, y definir un área geográfica. Bien, por mi parte, muchas gracias. Digamos, yo mencioné esto de la presentación, básicamente para que queda registro, ¿no? Digamos, de Y que no hay una sé, falla, digamos, ¿no? Y que yo no vi los números. Y yo, por supuesto, te creo, Matías, digamos, ¿no? Y además están los otros documentos. Eso estoy diciendo, cuando uno graba, entonces a veces se producen problemas, ¿cierto? Eso es todo. Y entonces, con cumplimiento, esto está ok, ¿verdad? Yo entiendo que la sí, preocupación aquí es de los productores de olivo, básicamente, ¿cierto? claro, Ok, ya, listo. Muchas gracias por mi parte. No, de nada. sobre esto no tengo nada más que decir yo. Eh, sigamos y si logramos llegar a las presentaciones, presentamos la lámina importante. No sé si hay alguna otra consulta o duda sobre alguna de las dos normas. Sí, No, pero como para complementar ya. la pregunta que hizo Carlos respecto a las competencias de la superintendencia, que igual tiene como, no sé cómo se dice, como convenios con otros organismos públicos para poder ejercer sus actividades fiscalizadoras. Que no tenía posible. Y también responder que preguntaba si teníamos comunicación directa con el CNE, sí, hemos tenido varias reuniones. Están al tanto. Sí, La superintendencia está muy al tanto cada vez que aparece. Es que la ley de ellos se hace cargo de las normas, de los planes de descontaminación, la ley REP, la ley de impuesto verde y todas las RCA. Ese es el mundo de competencias de la superintendencia. Y claro, igual es un problema que es real, pero nosotros estamos conscientes y ellos también, porque conversamos de manera muy seguida, es que se le siguen dando y dando nuevas competencias y el aumento en su dotación ha sido más que limitado. Ahí está. Dale. Ya. Bueno, esos son los valores que les comentaba. Bueno, son, si se fijaban con el gráfico anterior, eran uno de los más bajos. De hecho, mucho más bajo que el de la norma suiza, que generalmente se ocupan en estudios de impacto ambiental. Y bueno, lo que nosotros aquí nos estamos enfocando en el fondo es ampliar la zona, que igual tendría un impacto en conservar recursos naturales. Básicamente, si pensamos en la región de Atacama, ahora todo Alto del Carmen quedaría bajo esta zona de aplicación de norma. Entonces, en una zona donde se presentan, ya se empiezan a presentar glaciares, humedales alto andino, entonces igual tiene un efecto positivo si uno lo piensa. Y ese, claro, ese es el polígono que es el oficial definido por la DGA. Y ahí también me faltó decir que esta área que está en rojo es el área donde hoy día aplica el plan de descontaminación de MP10 en Huasco, y que dentro de los comités operativos que nosotros hicimos también surgió bueno, la idea, ¿no es cierto?, de poder incluirlo. Más que nada para que tampoco quedaran fuera estas dos industrias que existen en Huasco. Para dejar claro ahí, lo que pasa es que tenemos un plan de prevención en Huasco por la norma primaria de MP10 y estamos además avanzando en la declaración de zona por la norma de MPS, que es secundaria. Y como las dos participan de alguna zona territorial parecida, como dice bien Matías, en la consulta pública nos solicitaron que tratáramos de hacerlas coincidir. Y lo tenemos que evaluar, pero... O sea, No, el comité, es que ya, o sea, sí, comité. pero ¿Cómo ese polígono? pero esa es la propuesta, no, la propuesta que presentamos incluye ese pedacito del PPA también. Y bueno, eso son Y ahí, claro, y ahí como les mostraba, claro, habían prácticamente del 2007 se empezaron a disminuir los valores MPS. Y bueno, estos últimos 3 años, ahí está del 2020, 21 creo que empezó a superarse el 22, el 23 en una estación, y bueno, eso ya la superintendencia hizo que la superintendencia nos enviara este informe y se tramitó la declaración de zona saturada. ¿Y sabemos por qué aumentaron? Mira, no hay evidencia significativa porque en realidad la industria igual ha implementado varias medidas. Ya hoy día cuentan con sistemas de abatimiento básicamente, pero muchos de estos cultivos de oliva donde estaban implementadas las estaciones hoy día son, bueno, lo han dejado botado y varios son condominios de parcela.
con caminos de tierra. Entonces, lo que nosotros pensamos es que hay una suspensión local y bueno, lo que estamos dejando en la norma es que la superintendencia también pueda evaluar después si estas estaciones están bien ubicadas, en el fondo. Si es que no han perdido representatividad, por ejemplo, pero lo conversamos con ellos, lo queríamos dejar metido en la norma, que por ejemplo que se evaluara ya un rediseño, como que dejarlo establecido en el como un artículo, pero nos dijeron que eventualmente ellos lo podían hacer mejor, porque lo dejáramos que ellos sacaran una resolución con la estación. Bueno, y lo otro que también estamos dejando en la norma es que el ministerio va a buscar más estaciones MPS, porque de hecho hay por RCA varios proyectos que han instalado estaciones MPS, pero que no tienen representatividad, nunca le han sacado representatividad. Entonces, lo que estamos dejando es que el ministerio va a hacer un levantamiento de esa información, presentárselo a la superintendencia y que ellos finalmente la puedan incorporar o no, o les den la representatividad o no, para en el fondo aumentar el número de estaciones en esta zona. Ok. Eso. Muchas gracias. La FIES no hay costos ni beneficios. Adicionales. ¿Puedes dejar de compartir para recordarnos? No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre el reglamento, el anteproyecto de reglamento. Pilar. Ya, Perdón. Acércale el micro. Tengo hartos comentarios. Tengo dudas y comentarios también y como al fin hay un reglamento para dictar zonas latentes y saturadas, que también se hacía como directamente con lo que estaba establecido en la 19.300, que igual era expuesto. claro, básico. Como, sí. Pero igual con la modificación que se hizo con la ley 21.562, como toda una sugerencia de cuando se le entrega la potestad reglamentaria al Ministerio del Medio Ambiente, quizás podría quedar más expreso. Me costó hace mucho rato, me di 300 vueltas en entender de que había que hacer este reglamento y porque durante, porque revisar la historia de la ley 21.562 y siempre se planteó tanto por la administración anterior como por esta, que solamente se iba a modificar el DC38 y el 39. Nunca se habló de la Estás hablando en chino. Reglamentos de planes, sí, de norma. Entonces, esa ley es del año... la ley de zonas latentes y saturadas salió en el 2023. Sí. Entonces quedó como en un esfuerzo de producción, por así decirlo, como que estuvimos así como dándole vueltas, como ya, igual podría ser. Pero como que esto es como una técnica legislativa, yo no sé si salen de acá o sale expreso, cosas así, pero que quede no está tan expreso de que tienen que dictar este reglamento sin perjuicio de que es muy bueno que esté. Como que... Ah, ya, pero es un comentario en la ley. Sí, un comentario en la ley, pero es que también están tramitando otras leyes, entonces también se van a dictar reglamentos, por eso como que aprovechen de dejarlo. Pero esa es una ley que fue una moción parlamentaria. Sí. Sí, así que no nos eche la culpa a nosotros, ¿no? Ya, perfecto. O sea, lo que dice la ley que debe adecuarse en el fondo los reglamentos, normas que ya se hizo, ya está vigente, y el de planes de descontaminación y prevención, y habla solamente de esta adecuación a las nuevas exigencias que establece la ley. O sea, esa es la... Sin perjuicio, era solamente un comentario para que puedan... ¿Cómo se llama? Algo que sí nos llamó la atención es que en el caso de la dictación de normas de zonas latentes y saturadas se estableció un plazo de recepción de antecedentes de 15 días, lo cual es bastante acotado dado lo técnico que es, y tampoco se establece un principio de contradictoriedad, es decir, como que una obligación al Ministerio del Medio Ambiente para decir por qué consideró unos antecedentes o no, que esto es algo que hemos visto en algunas sentencias por el tema de humedales, que el plazo también es el mismo. Y por lo menos de este lado de la vereda, desde el mundo privado, los 15 días son muy pocos para poder elaborar un informe técnico de las características que se requieren. Tampoco se establece una obligación de publicar como todos los antecedentes que se aporten de manera expresa. Tampoco contempla una consulta pública, si bien contempla una reclamación, tampoco contempla un proceso de consulta pública y la declaración de zona, que quizá puede ser discutible,
Por ejemplo, le puedo comentar, por ejemplo, tenemos algunas dudas, por ejemplo, con la declaración de zona saturada de la macrozona norte de la región de los lagos, porque tiene poquitas estaciones de monitoreo. Entonces, a la hora después de como mirar el AGIES, ¿cómo distribuyes tú los costos y los beneficios? Obviamente que, no sé, por el centro de Osorno, los beneficios y los costos como que están, o sea, los beneficios sobre todo están concentrados pero en Frutillar, en el descampado, cómo uno calcula esos beneficios, también podría ser como algo que se podría cuestionar. Entonces, como que ahí es una sugerencia si pueden contemplar un proceso de consulta pública. Eh, con, y con respecto también a la elaboración de los planes de descontaminación, tampoco como el periodo, si bien ahora el reglamento actual establece un periodo para recepción de antecedentes, que es de 60 días, acá queda el arbitrio del Ministerio del Medio Ambiente. No hay un plazo establecido del procedimiento, y ahí en cuanto como a plazos del procedimiento, algo como muy general, se establece un periodo de 18 meses, a cambio de los 12 que hay ahora, pero ese periodo puede ser aplazado de manera indefinida, no hay un tope, y producto de la ley 21.562, ese plazo que media entre la dictación de la zona saturada, por ejemplo, y el PDA, la norma se hace mucho más exigente para el privado, por así decirlo, a la espera de este PDA. Pero como que, y si se demoran mucho, como que el costo finalmente que lo paga de esa demora queda un poco en esta vereda. Por lo mismo también como si pueden como revisar un poco para que se equilibre un poco esa situación. Si a eso le sumamos estas como medidas provisionales que contempla la ley, también como por así decir, no quiero decirlo así, pero es una copia de un poco de lo que establece la ley de bases generales de procedimiento administrativo del artículo 32. Se les olvidó un artículo, eso sí, o sea, un inciso. ¿Ya? Muy convenientemente, pero en ese nuestra aprehensión es cómo hacemos de que estas medidas provisionales no sean un PDA anticipado, sin la debida justificación como de su implementación como tienen que tenerlas en un PDA. Entonces, como que no hay ningún resguardo sobre eso. Yo creo que justamente es un PDA anticipado. O sea, esta ley se podría llamar ley Calama, porque el Estado ha actuado en Calama de una manera negligente, declaró zona latente saturada ¿cuándo? ¿2011? 2009, ya, estamos en el 2025 y todavía no existe PDA. Ese es el origen de esta ley, esta es una moción parlamentaria. Sí, pero como... Justamente la idea es que a través de las medidas provisionales claro, pero ¿cuál es la asegurar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación a las personas. Claro, pero ¿por cuánto tiempo? No sé, ahí... Entonces, como que las medidas que se establecen en un PDA, en términos como de derecho administrativo, tienen que ser proporcionales y ponderadas y tienen todo un respaldo técnico, que en una medida provisional puede ser como un poco más laxo ese estándar de cómo las sopesas. Entonces, en eso como que quizás nosotros como, pucha, si se podría incluir algo de esta naturaleza. Perentorio para tener un plan de descontaminación, algo así. O sea, tener un plazo perentorio que no se extienda indefinidamente, como la elaboración, pero por otro lado, como cuál va a ser el criterio, cómo se va a establecer el criterio de estas medidas provisionales, porque obviamente que hay unas que son más urgentes que otras, entonces, que se establecen en los PDA. No sé, voy a hablar como del gremio al cual yo represento, que es el gremio de la construcción, por ejemplo, las medidas de acondicionamiento térmico. Como que yo quiero la duda, como es tan urgente, pero claro, cuando es por temas de calefacción de leña sí, pero quizás suprimir la leña es más urgente que el acondicionamiento térmico, no sé, como son decisiones que se toman en su oportunidad. Algo que es una sugerencia, que en el caso del comité operativo, a nosotros nos pasa, también por los temas de acondicionamiento térmico, es que participan durante toda la elaboración las municipalidades, pero con sus unidades de medio ambiente respectivas, pero no participan las direcciones de obras, que son finalmente quienes tienen que implementar esto en el caso de las medidas de acondicionamiento térmico. Entonces también como una sugerencia, si el plan va a contemplar medidas de esta naturaleza, producto de donde provienen las emisiones, sugerimos que puedan invitar directamente a las DOM como desde un principio para que puedan estar un poco más a caballo a la hora que se implemente el PDA. No sé cómo lo hacemos, pero
El reglamento no es solo para el proceso. ¿Ah? El reglamento no es solamente para No, es que estoy contando donde pero más entendemos que padecemos el nosotros. dolor de ahí. Y nosotros invitamos a la municipalidad y la municipalidad decide. La municipalidad decide quién, Claro. quién define que participe. Quién designa. Claro, pero eso es como algo que nosotros hemos como planteado como, pucha, sería súper bueno. Te fijas Pero que creo que es para agua también. Acá no hay contaminación del Claro, agua. Sí, se puede Como que la DOMS sí, capaz que. Bueno, era para contarle un dolor. Ok, para cuando conformemos los comités. Sí, en los comités operativos ampliados, algo que surgió desde el gremio es como, si ya sabemos de dónde provienen las emisiones, que obligatoriamente al menos estén considerados dentro de esta invitación aquellas fuentes de donde provienen. Como que no quede solamente al arbitrio como del ministerio, porque de repente pueden quedar fuera. ¿Y cómo le ponen un corte ahí? Tendrían que ser como los 10 mayores emisores por ciudad, quizás, porque a veces puede ser hasta pura leña, ciudades que tengan problemas de saturación por leña. No, pero pensando, por ejemplo, Una no sé, pues eso. ahora sí me diversifique, pensando en Calama, es como, no sé, porque queda arbitrio del ministerio a ver si invitan a Codelco, no, pues, es como el comité operativo ampliado, como que quede un poco más establecido de que sí. ¿Cómo podríamos ver aquí de quiénes sí en el fondo? No quiénes, pero es como si tienes un inventario, si vas a dictar un PDA, me imagino que tienes un inventario de emisiones y sabes de dónde vienen. Claro, sí, es que se hace, pero hay que buscar la forma de... Sí. Claro. Y con respecto a las GIES, tengo unas observaciones, preguntas, más que nada, que son, solo señala contemplar los costos directos de las medidas que contempla el PDA y no los indirectos. Además, el Comité Operativo Ampliado no tiene acceso esto es algo que me han planteado los socios que han participado en Comité Operativo Ampliado, que no tienen acceso a las GIES durante la elaboración del anteproyecto, sino que solamente está al momento de que sale la consulta pública. Entonces, si es posible de quienes participan puedan tener acceso a eso de manera anticipada, sería algo bastante bueno. Otro que también como, no sé si se puede señalar expresamente, pero como que todas las medidas contemplen un análisis costo-beneficio, nos ha pasado en PDA, es que el análisis costo-beneficio, por ejemplo, del acondicionamiento térmico está solo centrado en aquellas que realiza los servicios, o sea, el Ministerio de Vivienda, más no aquellas que realiza el sector privado, pero que igual tienen la obligación de comprarlo, cumplirlo. Entonces también tiene como hay obligaciones como, entonces se calculan los costos que es para el Estado, como emulando de que fuera lo mismo para el sector, para otro tipo de vivienda, que tiene un costo distinto. También tenemos la duda de por qué se entregan facultades al Ministerio del Medio Ambiente para fijar metodologías cuantitativas o cualitativas, solo para beneficios y no así para costos. No, es una duda. Otro que nosotros también es sugerencia es que se requiere incorporar la coordinación efectiva entre los diferentes organismos del Estado para calcular los costos que con datos ellos manejan. O sea, como a nosotros hicimos igual la consulta en su oportunidad al MIMBU, como, oye, ¿por qué no calculaste el tema como de viviendas privadas? Y fue, es que no tenemos los datos. Igual cuando uno pide un permiso de edificación, igual uno entrega datos de costo en un formulario que es del INE. Como que hay información pública que quizás hay que cruzarla. Y tampoco se establecen exigencias como generales para el establecimiento de las medidas, como qué criterios utilizar para determinarlas, dado también, yo entiendo que son agua, aire y todo, pero quizás pueda haber algún lineamiento, y también como factores económicos, de gradualidad y de proporcionalidad. Perdón, ahora voy a terminar y me quedan... Perdón, es que tenía muchas dudas. No, esto ya se lo planteé, sí. Era de las medidas provisionales. Ahí está. Igual se las vamos a hacer llegar por escrito, perdón. Perdón. Ya voy a No sé si tratar. hay alguna otra pregunta, duda, Carlos, ¿no? Sí. Bueno, se plantearon muchas dudas antes, no sé si hay espacio para... Yo tengo cosas que son más bien marginales, entonces solo si hay tiempo, yo me gustaría consultar para aprender, básicamente quiero aprender de esta interacción, digamos,
si pudieran resumir exactamente cuáles son los principales cambios que ocurren con este anteproyecto del reglamento de declaración de zonas latentes y saturadas en relación a lo que existe previamente, ¿no? ¿Cuáles serían las dos o tres cuestiones más significativas? Me parece a mí, lo que intuyo es que hay asuntos como puramente procedimentales, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con las consecuencias de las declaraciones en uno u otro estado, digamos. Pero preferiría que si me pueden contar, digamos, ilustrar sobre cuáles son los cambios fundamentales. Esa es una consulta que tengo. Lo otro es cómo se ve el escenario con este reglamento versus lo que tenemos antes en relación a cómo, qué esperar en el futuro, en la próxima década, los próximos 20 años, sobre declaración de zonas latentes y saturadas en el país, digamos, que va a haber una explosión, van a moverse gradualmente, etcétera. Y por último, relacionado con este punto, que es una duda que yo siempre tengo, ¿no? Es para hacer estas declaraciones y decir, bueno, necesitamos garantizar que la población de nuestro país viva en un ambiente libre de contaminación, se necesita información. Y lo que yo observo, esto es anecdótico, digamos que en muchas zonas comunas de menor tamaño, típicamente con características un poco más rurales, quizás porque es muy caro hacer vigilancia, monitoreo, entonces no hay mediciones. Y como no hay mediciones y no sabemos, entonces no pasa nada. Yo quería saber si esto de alguna manera se hace cargo o es otra instancia que se hace cargo de ese tipo de situaciones. No voy a nombrar ninguna comuna, pero la lista que tengo es larga, digamos, de las 350 o algo así, digamos. Hay un montón de comunas donde no sabemos nada, excepto que en invierno la calidad del aire es muy mala. Eso, gracias. Oye, muy buenas preguntas, Carlos. Yo ya le hice al equipo una cantidad adicional de preguntas y tengo algunas más, pero no las voy a hacer acá en público. Claro, a ver, en el fondo uno sabe que desde Rancagua a Chile Chico, en invierno, todas esas zonas están saturadas, todas. Hay una concentración de, voy a inventar, no sé, 500 casas y ahí la gente está respirando aire que no es saludable. Salvo quizás en las costas, porque ahí siempre hay más dispersión y más viento, entonces quizás ahí no sea tan grave la cosa. Y por lo tanto, este sistema que nosotros tenemos es claramente insuficiente porque es retroactivo, ¿no? O sea, no retroactivo, sino que reactivo, claro, reactivo. Y por lo tanto nosotros igual estamos viendo cómo podemos con otros instrumentos ser un poco más proactivos en resolver este problema que lo conocemos. Ahora, quisiera aquí defender a alguien que nunca vino al POSOC, pero que es el Departamento de Redes, que también es parte de la División de Calidad del Aire, y hemos pasado en los últimos años tenemos 80 estaciones, 80, de 60 a 80 en el país. Y se mencionó acá, pero no sé si quedó tan claro. Una cosa es poner una estación que requiere lo más crítico es de una definición de dónde se ponga para que la superintendencia haga algo muy importante, que es darle la representatividad poblacional. Con eso le da como un sello. Esta red yo la puedo usar ¿para qué? Para después declarar una zona latente saturada. Esa es la importancia de esa llave que tiene la superintendencia. Y entonces la estación no puede estar en cualquier lugar, no puede estar al lado de una chimenea, porque entonces obviamente no va a ser representativa. Entonces acá hay todo un procedimiento que se pone bueno, tiene que existir la norma primero, ¿verdad? Se pone la norma, después se pone la estación de monitoreo, tiene que monitorear por 3 años, tiene que tener la representatividad poblacional de la superintendencia y de ahí se declara latente o saturada, se define este impacto crítico, que es lo nuevo que viene con la ley para asegurar que en el intertanto la situación no empeore, por lo menos, ¿verdad? Y después viene el plan de descontaminación, que en general va a 10 años y tiene una cierta gradualidad. Así que en general nos demoramos, no sé, unos 20, 30 años en tratar de mejorar la situación. Sí, es súper triste cuando uno lo piensa así como en la vida de una persona, es harto. Sin embargo, a pesar de todo este proceso engorroso, regulado, largo,
igual los chilenos y chilenas están respirando aire más puro, desde que tenemos planes de descontaminación, y ahí también yo creo que es importante decir de que la red que tiene Chile, los datos que tiene Chile, los planes que tiene Chile, yo creo que no los tiene ningún otro país en Latinoamérica, y entonces, claro, podemos aparecer como que estamos súper contaminados, pero es porque tenemos datos. En otros lugares no hay datos, y también podemos decir, en el caso de Santiago ha disminuido casi un 60%, y en promedio en todas las ciudades donde hay planes de descontaminación hay una disminución de un 30-40% de la contaminación. Así que cosas están avanzando, avanzan lentos, pero claro, tienen que irse como conjugando. Yo creo que tenemos que ir avanzando con otros instrumentos. Cambio climático nos da una llave bien importante, porque muchas de estas medidas ayudan también a disminuir carbono negro, que es un contaminante de cambio climático también, y de esa manera entonces avanzar con varios más instrumentos. Lo que sí a mí me preocupa es que el reglamento, en vez de hacer los planes y la actualización de los planes más expedito y más rápido, lo está haciendo en realidad más lento. Y entendiendo de que aunque tengamos una obligación legal de actualizarlo, no llegamos, porque nos demoramos más tiempo, con esto nos vamos a demorar aún más tiempo. Yo quería contar algo antes de quitar el paso a los chiquillos de Jurídica sobre el monitoreo. Efectivamente, hay muchas comunas que no tienen monitoreo, pero sí lo que podemos decir, ministra y miembros del comité, es que en la zona sur, el 80% de la población está con monitoreo. Porque estamos en Pareto, por así decirlo. Estoy aquí. Lo que significa de que efectivamente nosotros podemos decir de que a pesar de que no tenemos todas las comunas, sí estamos en Pareto y vamos a seguir avanzando, por supuesto, pero efectivamente las mayores concentraciones de población las tenemos monitoreadas. A nivel nacional, para el 2,5 es algo así como el 65-70%, pero desde Santiago, en realidad desde Valparaíso hasta el sur, es el 80% de la población que cuenta con una estación monitoreo y puede saber esa información. Seguiremos avanzando, pero claro, ese 20%, ese último 20% es el más difícil, como ustedes se imaginarán, por eso es para esto. Ya, a ver, voy a comenzar. No sé si voy a poder contestar todas las dudas que no, pero no te Yo quería hacerlas como tenga su voy a centrar la gente ya para que... Ya. Voy a comenzar con algo general que señaló Carlos, que tiene que ver con las grandes diferencias respecto al reglamento vigente, y que las podemos ver como en tres partes, en el fondo. La primera, y lo mencionó Pilar al inicio de su intervención, tiene que ver con describir un procedimiento claro para declarar zonas saturadas y latentes. Hoy día el reglamento es mucho más escueto, la ley también es más escueta, y hoy día se debe aclarar un procedimiento claro que puede, ¿cierto?, tener algún tipo de modificación, acotaciones, también respondiendo a las observaciones que señaló Pilar. Lo otro es también una incorporación del punto de vista procedimental para adoptar medidas provisionales. Medidas provisionales que podemos ver de dos clases. Una, abordar de forma anticipada ciertas medidas que podrían estar establecidas en los planes de descontaminación y de prevención, y que sí tienen un plazo, que estarán vigentes hasta que comience a regir el plan respectivo. Ese es su plazo de vigencia. Y hay una segunda clase de medidas provisionales, que son medidas que podríamos llamar subsistentes a un plan de descontaminación o de prevención, porque cambió la situación de latencia o saturación de una zona en concreto, y para no volver a ese mismo estado, se establece, ¿cierto?, estas medidas provisionales que tienen una exigencia de revisión de un plazo de 2 años. O sea, cada 2 años al menos tenemos que ir revisando la efectividad de estas medidas. Entonces sí tienen plazos acotados y sí tienen también la exigencia de revisión. Y con respecto al procedimiento para la dictación de los planes, la estructura se mantiene similar a lo que hoy día podemos encontrar en el reglamento vigente, pero se establecen ciertos detalles
o especificaciones más importantes. Por ejemplo, si no me falla la memoria, hay 16 letras hoy día asociadas al contenido que deben tener los planes, y también se establece una exigencia de revisión. También una exigencia que viene de la ley, que establece una revisión de al menos cada 5 años. Los planes deben someterse, ¿cierto?, a esta revisión o actualización. Entonces, en ese ámbito, el ámbito procedimental, esos son los cambios más importantes. Pero también incorpora un contenido más de fondo, que la ministra lo señaló, que es el impacto crítico. Lo que hace la ley es establecer en este reglamento los criterios que nos van a permitir establecer este concepto de impacto crítico, que no es otra cosa que la posibilidad de rechazar anticipadamente un proyecto que está sometido a la evaluación de impacto ambiental bajo ciertos criterios. El reglamento, en el estado de este proyecto, que es lo que estamos revisando ahora, establece 4 criterios, 2 para normas primarias y 2 para normas secundarias. Esa es la forma de abordarlo, y en la nomenclatura a la cual llegamos, al menos en esta versión. Pero también se detallan contenido para las declaraciones de zonas saturadas y latentes. Se establecen también que se van a tener como impacto significativo, también para efectos de elaborar un estudio de impacto ambiental de los proyectos de actividades que busquen establecerse en estas zonas latentes o saturadas. Para cada zona establecer qué se va a considerar impacto significativo. Y también, por ejemplo, la identificación, entre otras cosas, de las fuentes contaminantes del contaminante, valga la redundancia, que gatilla la declaración de zona latente o saturada. Como eso a grandes rasgos en términos de contenido nuevo, modificación. También, sí. Que ahora la declaratoria de zona es muy distinta a la declaratoria de zona que hacemos hasta ahora, hasta que entre en vigencia el reglamento. Porque hasta hoy día la declaratoria de zona dice que tal zona da un perímetro y dice que por tal contaminante, pero no activa ninguna medida más allá de que se empieza la elaboración de un plan. Hoy día la zona saturada, una vez que entre en vigencia el reglamento, va a decir el umbral sobre el cual los proyectos van a tener que compensar. O sea, vamos a adelantar en el fondo una medida que se establece posteriormente en los planes, y también lo que mencionó David, de poder definir los umbrales de impacto crítico, y eso va a ser específico para cada zona. Esa es la medida que le preocupa a Pilar, porque son medidas que en el fondo, sobre todo la de impacto crítico, que mientras no se dicte el plan, va a estar aplicada la medida de impacto crítico, y algunos proyectos, megaproyectos, van a ser rechazados hasta que no se tengan lo que las hay que medidas. entender es que esto viene, la discusión viene de Calama, de ahí viene la discusión, y esta cosa de impacto crítico, o sea, yo estuve ahí sentada en Congreso, así que me acuerdo la historia de la ley, es justamente cómo nos aseguramos que un lugar que ya está saturado por algún contaminante, que la situación no empeore debido a que el Estado está siendo negligente o está siendo tan eficiente en asegurar de que exista un plan y por lo tanto medidas para asegurar la salud de las personas. Claro, que eso, perdón, puedo hacer 2 comentarios. Uno, como que el tema de la revisión cada 2 años no lo encontré. Ya, es que no está acá. La ley como que establece, le da la posibilidad que se mantengan vigentes hasta que se publique el PDA. Como el 43 bis, ahí lo había notado justo. Y acá el reglamento dice: podrán mantenerse hasta la dictación del respectivo plan, que es lo que establece la ley. Lo que se revisa cada 2 años son las medidas que se mantienen una vez que una zona se deroga el plan, porque la zona ya recuperó sus niveles de calidad del aire. O de otros contaminantes. Yo pensé que de las medidas tradicionales. Y lo otro, como lo que señalaste tú, tampoco lo leí, pero no lo encontré en el reglamento. Entonces, como esas medidas de medidas provisionales, como en el tema de impacto crítico que te referiste, y como entonces no... 2 criterios para cuando se declare esto saturada, ahí van a quedar escritos los criterios para que en esa zona se aplique tal... perfecto, ya, ahora sí. Y también para compensar. En el decreto. Claro, en el decreto se establece el umbral específico que va a definir el impacto crítico. Ya, lo otro, respecto al procedimiento para declarar una zona latente o saturada, el plazo de los 15 días para declarar antecedente o la contradictoriedad, efectivamente se puede evaluar
Pero hay que conjugar dos cosas. Primero, lo que señalaba el ministro, la urgencia de dictar una declaración de zona, dado la situación en la que se verifica el incumplimiento de la norma o el estado de latencia. Y por otro lado, ¿cierto? Un procedimiento que sea un poquito más lato, más extenso, y vamos a tener que llegar a este equilibrio, pero acá tenemos cierta la urgencia de la dictación, y al menos en este esquema que presentamos en este proyecto podemos abordar la contradictoriedad a través de ciertos los antecedentes, podemos recabar de la ciudadanía y cumplir también con cierta urgencia dentro, ¿cierto?, de las velocidades que nos da la normativa. Lo otro, vinculado, bueno, algo ya hablamos sobre las medidas provisionales, como que creo que está más o menos respondido. Creo que es buena idea lo de los criterios, para quizás algo tener más fundamentación en la toma de decisión de las medidas provisionales, no obstante que, de acuerdo al procedimiento, se establece un análisis, un documento técnico en el cual se fundamenta la toma de decisiones, de por qué se está tomando una medida y por qué no otra, por ejemplo. Entonces va a tener fundamentado que también, o sea, va a estar fundamentado, y esa fundamentación, ese documento, cuando esté creado, se va a presentar también a la superintendencia y a los ministerios competentes, por ejemplo, una norma primaria, el Ministerio de Salud, para que también pueda dar, ¿cierto?, sus observaciones al respecto, pero todo en un margen, ¿cierto?, de urgencia que nos pide la herramienta de las medidas provisionales. Creo que vamos a ver que no alcancé a redactarla, o sea, a escribir la mitad de las observaciones. Creo que son las más importantes. Sí. Van a llegar Sí. ahí la vamos a Bueno, si no hay más preguntas, consultas, dudas, les agradezco su tiempo. Y, nos veremos cuando ya tenemos no tenemos agendado todavía otras sesiones. Pero yo sé ya que vienen 3 normas más, les puedo adelantar porque yo ya las vi. Eso ya las presentamos. No sé si Sí. primarias. Sí. De hecho, mañana cierran la consulta pública. Sí, ya, de las primarias. Entonces no sé nada. Ya. Ok. Ya. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Saludos. Chao, muchas gracias.